A veces, las promesas que hacemos cuando somos niños resuenan a lo largo de toda nuestra vida, moldeando quiénes somos y las decisiones que tomamos. Hay algo inquietante en volver al lugar donde creciste, donde cada árbol y cada sendero guardan recuerdos de quién solía ser. A los 8 años, Sarah encontró a un desconocido escondido en el bosque cerca de la casa de su abuela. Era diferente, misterioso, y ella no tenía miedo. «Puedes morderme cuando sea mayor», le dijo, pensando que solo era un juego. Ahora Sarah tiene 24 años y ha vuelto a su ciudad natal. Las casas antiguas parecen más pequeñas, el bosque parece más oscuro, pero él sigue allí. No ha envejecido ni un solo día. Ha estado esperándola todo este tiempo. Y las palabras de su infancia de repente cobran un significado que ella nunca entendió. ¿Qué sucede cuando una promesa hecha con inocencia se convierte en una elección que podría cambiarlo todo? Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La llave pesaba más de lo normal en la palma de la mano de Sarah, mientras se encontraba frente al porche que rodeaba la casa victoriana de su abuela. Habían pasado 3 semanas desde el funeral, 3 semanas desde que había heredado este lugar que había sido su refugio durante los veranos de su infancia. La casa se alzaba contra el cielo de octubre, con su tejado a 2 aguas, y sus ornamentadas molduras pintadas en tonos crema y verde bosque que parecían absorber la luz otoñal. Había conducido 12 horas desde Chicago, dejando atrás su trabajo en marketing y el estéril apartamento que nunca había llegado a sentir como su hogar. El funeral había sido breve. La abuela Rose había sobrevivido a la mayoría de sus amigos, pero los recuerdos que había despertado habían sido abrumadores. Ahora, de pie allí con 2 maletas y una decisión que tomar sobre la propiedad, Sarah se sentía como aquella niña de 8 años que llegaba para pasar otro verano mágico. La puerta principal se abrió con el mismo suave crujido que recordaba. En el interior, motas de polvo bailaban en la luz del sol de la tarde que se filtraba a través de las cortinas de encaje. Todo estaba exactamente como antes. El reloj de pie del pasillo seguía sonando cada hora. El papel pintado floral estaba ligeramente descolorido, pero intacto. El aroma a lavanda y madera vieja parecía impregnado en los cimientos. Sarah dejó las maletas junto a las escaleras y deambuló por las habitaciones como una sonámbula que vuelve a visitar un sueño. El salón, con su sofá de crin y su vitrina llena de delicadas tazas de té. La cocina, con su estufa de hierro fundido y su fregadero de estilo rústico, donde había ayudado a la abuela Rose a preparar innumerables comidas. El comedor donde jugaban a las cartas en las tardes lluviosas y donde su abuela le contaba historias de antaño, de la historia del pueblo, de cosas que vivían en las sombras. Se detuvo en la ventana de la cocina y miró hacia el bosque que se extendía infinito más allá del patio trasero. Los árboles eran ahora más altos y su copa más espesa, pero el camino que había recorrido tantas veces de niña aún era visible. Una cinta de tierra compacta que desaparecía entre las sombras verdes. Su aliento empañó el cristal mientras los recuerdos la inundaban sin que ella lo deseara. «No te adentres demasiado en el bosque, querida», solía decirle la abuela Rose, pero siempre había algo en sus ojos cuando lo decía. No era exactamente miedo, sino un cansancio consciente. Hay cosas antiguas allí que es mejor no perturbar, pero Sarah tenía 8 años y era intrépida, como solo los niños pueden serlo. Había explorado cada centímetro de ese bosque, trepado a todos los árboles escalables, vadeado todos los arroyos y lo había encontrado. El recuerdo afloró con sorprendente claridad. Estaba siguiendo a una mariposa particularmente interesante, una monarca con alas como vidrieras, cuando se topó con un claro que nunca había visto antes. Allí, sentado bajo un enorme roble, cuyo tronco era tan ancho que 3 personas no podían rodearlo con los brazos, había un hombre. Estaba leyendo un libro, con la espalda apoyada contra la antigua corteza, y cuando levantó la vista al verla acercarse, Sarah vio los ojos más hermosos y tristes que jamás había visto. Eran del color de las nubes de tormenta, grises, azules e infinitos, enmarcados en un rostro que parecía a la vez joven e increíblemente viejo. «Hola», dijo ella, porque la abuela Rose le había enseñado a ser educada con todo el mundo. «Hola, pequeña», respondió él, y su voz era como el terciopelo, suave y cálida. «No me tienes miedo»,
Sara lo pensó seriamente. Era pálido, casi luminoso a la luz del sol moteada, y había algo diferente en él que no sabía nombrar. Pero miedo. No, no tenía miedo. ¿Debería tenerlo?, preguntó ella. Él sonrió y ella vio unos dientes que eran un poco demasiado afilados. Quizás. No soy como los demás. No pasa nada, dijo Sara con la aceptación despreocupada de la infancia. Yo tampoco soy como los demás. La abuela Rose dice que soy especial. Hablaron durante lo que parecieron horas. Él le preguntó por su vida, sus sueños, sus historias favoritas. Ella le habló de la escuela en Chicago, de sus padres, que siempre estaban trabajando, de lo mucho que le gustaba pasar los veranos con su abuela. Él escuchó cada palabra, como si fuera lo más importante que hubiera oído jamás. Cuando el sol comenzó a ponerse y ella supo que tenía que irse a casa a cenar, se levantó y se sacudió las hojas de los pantalones cortos. ¿Estarás aquí mañana?, preguntó ella. Si quieres que esté, estaré. Entonces se detuvo, sorprendida por un pensamiento repentino. ¿Te sientes solo? Algo había destellado en sus rasgos perfectos. Sí, pequeña, me siento muy solo. Sara asintió solemnemente. Ella sabía lo que era la soledad. Cuando sea mayor, volveré para hacerte compañía. Quizás puedas morderme como en las películas de vampiros, y así nunca más tendré que irme. Las palabras habían sido pronunciadas con la inocencia natural de la infancia. De la misma forma en que podría haber declarado su intención de convertirse en princesa o volar a la luna, pero su reacción había sido todo menos casual. Todo su cuerpo se había quedado inmóvil, sus ojos tormentosos se habían abierto con una mezcla de esperanza y horror. ¿Eso es lo que quieres?, le preguntó en voz baja. Claro, respondió ella, mientras retrocedía hacia el camino de casa. Los vampiros viven para siempre, ¿no? Eso significa que podríamos ser amigos para siempre. Sí, había susurrado él mientras ella corría de vuelta entre los árboles. Para siempre. Ahora, 16 años después, Sara apoyó la palma de la mano contra el frío cristal de la ventana y se preguntó si él seguiría allí. La parte racional de su mente, la parte que había obtenido una licenciatura en empresariales y había ascendido en la escala corporativa, insistía en que todo había sido una fantasía infantil, un amigo imaginario conjurado por una niña solitaria que pasaba demasiado tiempo en el bosque. Pero de pie en la cocina de su abuela, rodeada de los olores y sonidos familiares de su infancia, el pensamiento racional le parecía menos sólido. El bosque parecía ahora más oscuro, más misterioso, y en algún lugar de sus profundidades estaba casi segura de que alguien la esperaba. El reloj de pie dio las 6, sacándola de su ensimismamiento. Tenía que deshacer las maletas, tomar algunas decisiones sobre la casa para averiguar qué hacer a continuación. Su jefe le había dado un mes de baja por duelo, pero no podía quedarse en el limbo para siempre. Subió las estrechas escaleras hasta el segundo piso, con los pies buscando los puntos que no crujían gracias a la memoria muscular. Su antigua habitación estaba al final del pasillo, todavía decorada con el mismo papel pintado floral y los muebles blancos que la habían hecho sentir como una princesa. La cama doble estaba hecha con la misma colcha de retazos que la abuela Rose había cosido a mano, y en la mesita de noche había una pequeña lámpara de cerámica con una pantalla pintada con hadas danzantes. Sara se sentó en el borde de la cama y abrió el cajón de la mesita de noche, esperando encontrarlo vacío. En cambio, sus dedos encontraron papel, una pila de dibujos que había hecho durante aquellos veranos lejanos. Los sacó con manos temblorosas y estudió las obras de arte hechas con lápices de colores con ojos de adulta. La mayoría eran típicos dibujos infantiles. Casas con humo saliendo de las chimeneas, familias con figuras de palitos, flores con caras. Pero en medio había uno que le cortó la respiración. Mostraba dos figuras bajo un gran árbol. Una niña pequeña con el pelo rizado y una figura alta de pelo oscuro sentada a su lado. La cara del hombre estaba cuidadosamente detallada a pesar de sus incipientes habilidades artísticas, y sus ojos estaban coloreados con lápices de color gris azulado. En la parte inferior, con su letra de niña de 8 años, estaban escritas las palabras «Mi amigo y yo en el bosque». Él es solitario, pero simpático. Sara se quedó mirando el dibujo hasta que su visión se volvió borrosa. O bien tenía una imaginación desbordante, o ese encuentro en el bosque había sido muy real. La decisión se cristalizó en su mente con repentina claridad. Mañana por la mañana volvería a ese bosque. Encontraría de nuevo ese claro,
se pararía debajo de ese viejo roble y descubriría de una vez por todas si su recuerdo de la infancia era fantasía o realidad. Y si él seguía allí, si realmente había estado esperando todos estos años, tendría que decidir qué hacer con una promesa hecha con inocencia por una niña que no tenía ni idea de lo que significaba realmente para siempre. Fuera de su ventana, las primeras estrellas aparecieron en el cielo. Habría jurado que oía el sonido de pasos sobre hojas caídas, rodeando la casa como un guardián o un depredador, marcando su territorio. Sarah se despertó antes del amanecer, sacada del sueño por algo que no podía nombrar. La casa estaba en silencio, salvo por el familiar crujir de la madera vieja, pero había una energía en el aire que le ponía la piel de gallina. Se vistió rápidamente con unos vaqueros y un jersey, cogió las viejas botas de montaña de su abuela del vestíbulo y salió a la fresca mañana de octubre. El bosque la atraía con su antiguo misterio, el pantano entre los árboles como dedos fantasmales. Siguió el camino de memoria. Sus pies encontraron el camino a pesar de los 16 años de ausencia. Los puntos de referencia familiares aparecieron uno por uno. El tronco caído que había utilizado como barra de equilibrio, la roca con forma de oso dormido, el arroyo que murmuraba sobre las piedras lisas. Pero cuando llegó al lugar donde debería haber estado el claro, solo encontró más árboles. Confundida, Sarah volvió sobre sus pasos y lo intentó de nuevo. El camino parecía diferente de alguna manera, serpenteando en direcciones que no recordaba. Justo cuando empezaba a sentir pánico, todo había cambiado tanto. Lo vio a través de un hueco en el follaje. El antiguo roble se erigía exactamente donde lo recordaba, con su enorme tronco marcado por el paso del tiempo, pero inconfundiblemente el mismo. El claro se extendía a su alrededor como una catedral natural, cubierto por una alfombra de hojas caídas que crujían suavemente bajo sus pies. La luz de la mañana se filtraba a través de las copas de los árboles, creando patrones de oro y sombras que bailaban con cada soplo de viento. Sarah se acercó lentamente al árbol, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El tronco estaba efectivamente marcado con símbolos tallados profundamente en la corteza, en líneas fluidas que parecían brillar cuando no los miraba directamente. Extendió la mano para trazar uno con la yema del dedo, y se sobresaltó al sentir el calor que pulsaba a través de la madera antigua. Me preguntaba cuándo vendrías. La voz era exactamente como la recordaba, aterciopelada, suave, increíblemente gentil, con un trasfondo de infinita tristeza. Sarah se dio la vuelta, y allí estaba él, saliendo de las sombras como si formara parte de ellas. Se le cortó la respiración. No había cambiado en absoluto. Ni un solo día le había afectado en los 16 años transcurridos desde que ella había corrido a casa para cenar. Los mismos ojos tormentosos, la misma pálida perfección de sus rasgos, el mismo cabello oscuro que le caía sobre la frente. Llevaba ropa diferente, un sencillo jersey negro y vaqueros oscuros en lugar de la camisa blanca que ella recordaba. Pero todo lo demás le resultaba dolorosamente familiar. «Eres real», susurró, aunque lo había sabido desde el momento en que lo vio. El dibujo de su infancia no había mentido. Tan real como cualquier cosa en este mundo, permaneció perfectamente quieto, como si temiera que cualquier movimiento pudiera hacerla huir. «Has crecido, Sarah». El sonido de su nombre en su voz le provocó un escalofrío. «¿Me recuerdas?» «Recuerdo todo, cada palabra que dijimos, cada risa que compartiste conmigo, cada historia que contaste». Sus ojos buscaron su rostro con una intensidad que le hizo arder las mejillas. «Recuerdo a una niña pequeña que no le tenía miedo a los monstruos». «Ya no soy una niña pequeña». «No», asintió él en voz baja. «Ya no lo eres, y sospecho que ahora entiendes lo que me ofreciste aquel día». A Sarah se le secó la boca. La promesa infantil que había parecido un juego hacía 16 años de repente cobró el peso de una profecía. «En realidad eres un vampiro». La palabra quedó suspendida entre ellos como una espada. «¿Te asusta ahora?» Ella estudió su rostro, buscando señales del monstruo de las viejas películas. Pero todo lo que vio fue la misma soledad que había conmovido su corazón de 8 años, ahora más profunda y suavizada por años de soledad. «Debería estar aterrorizada», dijo con sinceridad. «Todo lo racional en mí me grita que huya, pero no estás huyendo». «No». Dio un paso más cerca, atraída por algo más fuerte que el miedo. «Me has estado esperando todo este tiempo, todos los días». Su voz era apenas un susurro.
Me dije a mí mismo que lo olvidarías, que crecerías y encontrarías una vida normal y nunca pensarías en el extraño hombre del bosque. Intenté convencerme de que sería mejor así, pero te quedaste. No podía irme. No cuando me diste algo que no había sentido en siglos. ¿Qué? ¿Esperanza? Las palabras se posaron entre ellos con una simplicidad devastadora. Sara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos al empezar a comprender la magnitud de lo que su promesa infantil había significado para alguien que había vivido solo durante tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo has estado? 347 años, dijo con naturalidad, pero ella percibió el peso de cada década en su voz. El tiempo suficiente para ver cómo el mundo cambiaba hasta quedar irreconocible. El tiempo suficiente para olvidar lo que se sentía al esperar con ilusión el mañana. Las piernas de Sara se sintieron repentinamente inestables. Se dejó caer sobre el tronco donde se sentaba de niña, tratando de procesar la enormidad de todo aquello. 3 siglos y medio de existencia. Apenas podía comprender lo que eso significaba. ¿Cómo te llamas? La pregunta parecía absurda después de todo lo demás, pero se dio cuenta de que nunca se lo había preguntado. Marcus. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Aunque no lo he pronunciado en voz alta en décadas, Marcus probó el nombre en su lengua. Le quedaba bien. Clásico, atemporal. ¿Por qué estás solo? ¿No hay otros como tú? Algo oscuro se reflejó en sus rasgos. Los hay, pero la sociedad vampírica no es amable con aquellos que eligen la soledad. Dejé su mundo hace mucho tiempo e hice de este lugar mi santuario. Este bosque, este pueblo, lo he protegido durante más de un siglo. ¿Protegerlo de qué? De otros como yo, que no son tan selectivos con sus hábitos alimenticios. De criaturas que ven a los humanos como nada más que ganado. Apretó la mandíbula. Del tipo de monstruo que yo era antes. La confesión la golpeó como un golpe físico. ¿Qué quieres decir? Marcus se quedó en silencio durante un largo momento, con la mirada fija en algo en la distancia. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía el peso de una vieja culpa. No siempre fui un guardián, Sara. Hubo un tiempo en el que tomaba lo que quería sin pensar en las vidas que destruía. Cuando tu sangre me llamaba, respondía sin conciencia. Pero tú cambiaste. Sí. Poco a poco, a lo largo de muchos años, aprendí que una existencia sin propósito es solo una forma elaborada de morir. Así que elegí proteger en lugar de cazar, guardar en lugar de perseguir. Entonces la miró directamente, hasta que una niña se adentró en mi bosque y me recordó lo que se sentía al conectar con alguien. El corazón de Sara se compadeció por la soledad de su voz, los siglos de aislamiento. Pero bajo esa compasión había una creciente conciencia de lo que él le estaba pidiendo, de lo que su promesa infantil había puesto en marcha. La mordedura que mencionaste, dijo con cautela, eso me convertiría en alguien como tú. Te daría la opción de elegir. La transformación requiere consentimiento. El consentimiento verdadero y voluntario de alguien que entiende lo que está aceptando, la inmortalidad y todo lo que conlleva, el hambre, el aislamiento del mundo humano, el peso de ver cómo todos los que has amado envejecen y mueren, mientras tú permaneces inalterable. La magnitud de todo ello la abrumó como una ola. No se trataba de la fantasía romántica de las historias de vampiros. Era una elección que acabaría con su vida humana para siempre, que la separaría de sus amigos, de su familia, de todo lo normal y familiar, pero también significaría estar con él para siempre, con alguien que había esperado 300 años por la posibilidad de no estar solo. Necesito tiempo, dijo en voz baja. Marcus asintió como si no esperara otra cosa. El tiempo es lo único que tengo en abundancia. Tómate todo el tiempo que necesites. ¿Estarás aquí? Si vuelvo mañana, estaré aquí cuando estés lista, ya sea mañana o nunca. Sara se puso de pie con las piernas temblorosas, con la mente dando vueltas por todo lo que había cambiado en el transcurso de una conversación. En el borde del claro, se volvió para mirarlo una vez más. No se había movido de donde estaba, junto al viejo roble, pero algo en su postura denotaba una paciencia infinita y un anhelo igualmente infinito. La luz de la mañana jugaba con sus rasgos, resaltando la belleza marcada que lo distinguía como algo más allá de lo humano. Mientras caminaba de regreso por el bosque hacia la casa de su abuela, Sara sintió el peso del destino posarse sobre sus hombros como un manto. La promesa que había hecho de niña era real,
y ahora tenía que decidir si era lo suficientemente valiente como para cumplirla. Sarah pasó el resto del día deambulando por la casa de su abuela como un fantasma que acechaba sus propios recuerdos. Todo su razonamiento le decía que había sufrido algún tipo de crisis nerviosa, que el dolor y el estrés de volver a casa habían provocado una elaborada alucinación, pero aún sentía un cosquilleo en los dedos por haber tocado aquellos símbolos en el roble, y aún podía sentir el peso de la mirada tormentosa de Marcus. Se encontró en el estudio de su abuela cuando la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. La habitación siempre había estado prohibida durante sus visitas de la infancia, pero ahora le pertenecía a ella junto con todo lo demás. Las motas de polvo bailaban en los rayos dorados del sol cuando empujó la refugio de un erudito, con estanterías que iban del suelo al techo llenas de volúmenes encuadernados en cuero, un enorme escritorio tallado en nogal oscuro y sillones de lectura situados junto a altas ventanas. Pero fue la vitrina cerrada con llave que había en la esquina lo que le llamó la atención. En su interior podía ver viejos diarios, extraños artefactos y lo que parecían fotografías muy antiguas. Después de 20 minutos de búsqueda, encontró la llave en una caja de madera tallada sobre la repisa de la chimenea. La vitrina se abrió con un suave clic, liberando el aroma del papel envejecido y algo más, algo parecido a hierbas y misterio. El primer diario que sacó estaba encuadernado en cuero agrietado. Sus páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo. La cuidadosa letra de su abuela llenaba las páginas, pero mientras Sarah leía, se le cortó la respiración. El guardián volvió a visitarme anoche, de pie al borde del bosque, como lleva haciendo desde hace décadas. Nunca se acerca a la casa, pero sé que nos vigila. Mi padre me contó las historias que le contó su padre. Su familia lleva 4 generaciones vinculada a la criatura del bosque. A Sarah le temblaban las manos mientras pasaba las páginas y encontraba una entrada tras otra que detallaban los encuentros con alguien a quien su abuela simplemente llamaba el guardián. Las fechas abarcaban décadas y narraban una relación basada en el respeto mutuo y una cuidadosa distancia. La pequeña Sarah preguntó por él hoy. Siempre se ha sentido más atraída por el bosque que los otros niños que lo visitan. Hay algo especial en ella, algo que él reconoce. Veo cómo mira fijamente hacia los árboles, como si pudiera sentir que él la observa. Quizás sea hora de que sepa la verdad sobre el protector de nuestra familia. Pero era la última entrada del diario, fechada solo 3 meses antes de la muerte de su abuela, que heló la sangre a Sarah. Él vino a la casa esta noche por primera vez en 60 años. Llamó a la puerta principal como cualquier vecino que viene a tomar el té. Me dijo que Sarah va a volver, que ya ha esperado lo suficiente. Intenté advertirle sobre los peligros del apego, sobre lo que les pasó a otros de su especie que se involucraron demasiado con los humanos. Pero pude ver en sus ojos que ya era demasiado tarde. La ama, la ha amado desde que ella tenía 8 años. Que Dios los ayude a ambos. Sarah dejó el diario a un lado con manos temblorosas y tomó otro, aún más antiguo, escrito con otra letra. La escritura de su bisabuela era más formal, más precisa, pero el tema era inquietantemente familiar. El vampiro Marcus apareció por primera vez en Millbrook en 1891, durante la epidemia de gripe que se cobró tantas vidas. Mientras que otras ciudades sufrieron pérdidas devastadoras, la nuestra permaneció prácticamente intacta. Mi padre cree que es gracias a la protección de la criatura, aunque no pide nada a cambio, salvo soledad y la promesa de que no se hará daño a aquellos que están bajo su cuidado. Página tras página, se revelaba la verdad que Sarah nunca había sospechado. Su familia no solo conocía a Marcus, llevaban más de un siglo documentando su relación con él. Generación tras generación, las mujeres de su linaje habían sido historiadoras no oficiales de su protector sobrenatural. Pero lo que realmente las sorprendió fueron las fotografías escondidas entre las páginas del diario. Imágenes en blanco y negro que mostraban la ciudad a lo largo de las décadas y en varias de ellas, de pie al borde de la multitud o permaneciendo en las sombras, había una figura que ella reconoció. Marcus, sin cambios a lo largo de décadas de fotografías, siempre vigilando, siempre protegiendo. Una fotografía en particular la dejó sin aliento. Mostraba a una joven que se parecía mucho a la propia Sarah, de pie junto a un hombre con ojos de tormenta. En el reverso de la fotografía había una inscripción con tinta descolorida. Eleya Nena Whitmore y el Guardián, 1923. Eleya Nena Whitmore, su tatarabuela. El parecido era asombroso,
desde el cabello oscuro y rizado hasta la determinación de su mandíbula, y la mirada de Marcus mientras contemplaba a Eleyanena le resultaba dolorosamente familiar. El mismo anhelo que Sara había visto en el claro aquella mañana. Encontró más fotografías, más diarios, más pruebas de la conexión entre su familia y el vampiro que había convertido el bosque en su santuario. Algunas entradas hablaban de él con gratitud, otras con cautela, pero todas con profundo respeto. Había salvado al pueblo de amenazas sobrenaturales, de enfermedades, de peligros tanto mundanos como místicos. Pero una entrada del diario escrita por la propia Eleyanena heló a Sara hasta los huesos. Ahora entiendo por qué nos observa con tanto cuidado, por qué ha elegido a nuestra familia como su conexión con la humanidad. Somos el puente entre su mundo y el nuestro, los anclajes que lo mantienen atado a su mejor naturaleza. Pero la responsabilidad pesa mucho. A veces veo el hambre en sus ojos, la lucha entre el monstruo que era y el guardián en el que ha decidido convertirse. Rezo para que mi nieta sea más fuerte que yo si alguna vez tiene que tomar esa decisión. Decisión. Ahí estaba esa palabra otra vez. Sara empezaba a comprender que la promesa de su infancia no había sido en absoluto aleatoria. Había sido la culminación de más de un siglo de conexión entre su familia y Marcus. El siguiente capítulo de una historia que se había escrito mucho antes de que ella naciera. Sacó el último diario, encuadernado en cuero negro y cerrado con un pequeño broche de plata. La llave estaba envuelta en un trozo de tela y metida dentro de la cubierta. Al abrirlo cayó una flor prensada, una rosa tan oscura que parecía casi negra. Sus pétalos se conservaban perfectamente a pesar de los años que debía de llevar guardada. El diario era de Marcus. La primera entrada databa de 1847 y estaba escrita con una letra elegante que coincidía con la forma cuidadosa en que hablaba. Mientras leía, Sara comenzó a comprender la profundidad de su soledad, el peso de su existencia. Otro año pasa sin cambios. He intentado conformarme con la soledad, encontrarle sentido al simple acto de sobrevivir, pero el vacío crece como un cáncer en lo que queda de mi alma. A veces me pregunto si la muerte definitiva sería una bendición. Las entradas pintaban un cuadro de una criatura que luchaba con la inmortalidad, con la carga de su naturaleza y los recuerdos de pecados pasados. Pero a medida que seguía leyendo, encontró la entrada que lo cambió todo. Hoy, una niña se adentró en mi claro. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber corrido gritando hacia un lugar seguro. En cambio, se sentó a mi lado y me contó historias de su vida, de sus sueños, de su abuela que la quiere. Por primera vez en siglos, recordé lo que se sentía al tener esperanza. Ella habló de crecer, de volver a mí, y me permití imaginar cómo sería no pasar la eternidad solo. El corazón de Sara se estremeció al leer el relato de su encuentro, viéndolo a través de sus ojos. La soledad que casi lo había llevado a la desesperación, la repentina y desesperada esperanza que su inocente promesa había encendido. Ahora entendía por qué él había esperado, por qué sus palabras habían significado tanto para alguien que había olvidado lo que era la compañía. Pero también entendía la magnitud de lo que él le pedía que renunciara. Su vida humana, sus conexiones mortales, su familia, todo lo que la hacía ser quien era. Esa noche, Sara se sentó a la mesa de la cocina de su abuela con una taza de té que se enfriaba entre sus manos, mirando fijamente el medallón de plata que había encontrado escondido en el fondo del joyero. La delicada cadena estaba deslustrada por el paso del tiempo, pero cuando abrió el colgante en forma de corazón, encontró dos cosas que le cortaron la respiración. Una pequeña fotografía de ella misma de niña, y debajo, lo que parecía un trébol de 4 hojas prensado envuelto en papel de seda. Pero al examinar el trébol más de cerca, bajo la lámpara de la cocina, se dio cuenta de que no era un trébol en absoluto. Las hojas tenían una forma diferente y parecían brillar con una luz interior cuando las sombras caían sobre ellas de la manera adecuada. Fuera lo que fuera, su abuela lo había considerado lo suficientemente importante como para guardarlo cerca de su corazón. Un suave golpe en la puerta principal hizo que Sara diera un respingo y derramara el té sobre la mesa. Miró el reloj. Eran casi las 10 de la noche. ¿Quién vendría a visitarla a esa hora? Cuando abrió la puerta, se encontró con una mujer de la edad de su abuela de pie en el porche, con una cazuela tapada en las manos y una sonrisa preocupada en los labios. «Tú debes de ser Sara»,
dijo la mujer con cordialidad. Soy Margaret Chen, la vecina de al lado. Quería traerte algo de cenar y ver cómo te vas instalando. Es muy amable por su parte. Sarah se hizo a un lado para dejarla entrar, agradecida por el contacto humano tras un día de revelaciones sobrenaturales. Margaret se apresuró a entrar en la cocina con la familiaridad de alguien que había estado allí muchas veces antes. Rose y yo fuimos muy buenas amigas durante 40 años. Ella hablaba constantemente de ti, ¿sabes? Me enseñó todas las cartas y todas las fotografías que le enviaste. Mientras Margaret servía raciones de lo que olía a pollo y albóndigas, mantuvo una conversación fluida sobre la ciudad, los vecinos y los cambios que se habían producido desde la última visita de Sarah. Pero había algo en sus ojos, una vigilancia que le recordaba a Sarah, de forma incómoda, la cautela con la que su abuela hablaba de ciertos temas. Margaret, dijo Sarah finalmente, ¿te habló mi abuela alguna vez del bosque que hay detrás de la casa? Las manos de la anciana se detuvieron por un momento. ¿Qué tipo de cosas sobre alguien que vive allí? Alguien que ha estado atentamente el rostro de Sarah. Mencionó que quizá algún día me preguntaría sobre eso. Dijo que siempre ha sido diferente a los demás niños, más sensible a cosas que los demás no pueden ver. Tú sabes sobre él. Sé que Millbrook ha tenido la suerte de contar con un guardián durante más de un siglo. Sé que la familia de tu abuela ha servido de puente entre su mundo y el nuestro. Margaret se inclinó sobre la mesa y cubrió la mano de Sarah con la suya. Y sé que él ha estado esperando a que volvieras a casa. La naturalidad con la que Margaret lo dijo fue casi más impactante que descubrir al propio Marcus. ¿Cuántas personas lo saben? Más de las que crees, menos de las que esperas. Las familias más antiguas, en su mayoría. Aquellas cuyos abuelos vivieron la epidemia de gripe de 1891, o los incendios de 1923, o el invierno en que los lobos bajaron de las montañas. Recordamos quién nos mantuvo a salvo cuando la ayuda convencional falló. Margaret se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la oscura línea de árboles. Tu abuela solía decir que cada generación tenía una persona llamada a hacer el vínculo. Su abuela Eleyanena fue elegida. Luego, la madre de Rose. Después, la propia Rose. Y ahora yo. La elección es tuya, hija. Siempre lo ha sido. Pero espero que entiendas a lo que renunciarías si le dieras la espalda ahora. ¿Qué quieres decir? Margaret volvió a su asiento con expresión grave. Lleva solo tanto tiempo, Sarah. Más tiempo del que cualquier criatura debería soportar. Tu abuela lo vio volverse más distante con los años, más aislado. Lo único que lo mantenía anclado a su humanidad era el recuerdo de una niña que prometió volver. Pero si no lo hago, si no puedo darle lo que quiere, entonces desaparecerá por completo. Quizás no muera, pero se convertirá en algo frío y vacío, algo que protege por costumbre más que por amor. Los ojos de Margaret estaban tristes. Tu abuela temía eso más que nada. Decía que el pueblo necesita que él siga conectado con su humanidad porque, sin esa conexión, se convierte en aquello de lo que nos ha protegido durante un siglo. El peso de la responsabilidad se posó sobre los hombros de Sarah como plomo. Ya no se trataba solo de su elección, se trataba de la seguridad de todos en el pueblo, de preservar el delicado equilibrio que los había mantenido a salvo durante generaciones. Hay algo más, continuó Margaret, abriendo su bolso y sacando un pequeño libro encuadernado en cuero. Rose te dejó esto. Dijo que te lo diera cuando empezaras a hacer las preguntas correctas. El libro era el último diario de su abuela, uno que Sarah no había encontrado en el estudio. La primera entrada estaba fechada solo 6 meses antes de la muerte de Rose. Sarah volverá a casa pronto. Lo siento en mis huesos, como siempre lo he sentido cuando se avecinaba un cambio. Marcus está inquieto y pregunta por ella con más frecuencia. La semana pasada me trajo flores silvestres. Es la primera vez en décadas que se acerca a la casa a la luz del día. Se está preparando para su regreso. La esperanza y el terror luchan en su anciano corazón. Sarah pasó las páginas y encontró relatos detallados de las visitas de Marcus, sus preguntas sobre la vida de Sarah en Chicago, su creciente certeza de que ella volvería con él. Intenté prepararlo para la posibilidad de que ella se negara, que 16 años viviendo en el mundo humano pudieran haberla cambiado, pudieran haber hecho que lo sobrenatural le pareciera una fantasía infantil. Pero él no quiere escucharlo. Se ha convencido a sí mismo de que su conexión trasciende el tiempo y la distancia. Rezo para que tenga razón. Dan razón porque no creo que pudiera sobrevivir si se le equivocara.
La última entrada estaba escrita con mano temblorosa. Claramente, durante la última enfermedad de Rose, el medallón la protegerá mientras toma su decisión. La hierba que contiene ha sido bendecida por 7 generaciones de nuestra familia, cargada con la intención de proteger a quien la lleve de influencias sobrenaturales. Ella debe ser libre de elegir con su propio corazón, sin dejarse influir por el encanto o la compulsión de los vampiros. Sea cual sea su decisión, debe ser verdaderamente suya. La mano de Sarah se llevó instintivamente al medallón de plata que colgaba de su cuello. Su abuela la había estado protegiendo incluso desde el más allá, asegurándose de que cualquier decisión que tomara fuera suya. Margaret la observaba leer con paciente comprensión. Es un buen hombre, Sarah, atormentado por su pasado, agobiado por la soledad, pero de buen corazón. En todos los años que lo conozco, nunca ha hecho daño a nadie en esta ciudad, pero tampoco es humano y nunca volverá a hacerlo. Eso es lo que tienes que decidir, si el amor merece cruzar ese puente. Cuando Margaret se disponía a marcharse, se detuvo en la puerta. Tómate tu tiempo, querida, pero no tardes demasiado. Algunos tipos de espera pueden romper incluso los corazones más fuertes. Sarah regresó al claro a la mañana siguiente, atraída por una necesidad que no podía explicar del todo. Encontró a Marcus exactamente donde lo había dejado, sentado bajo el viejo roble con un libro en las manos, como si hubiera estado esperando toda la noche. Quizás lo había hecho. «Has vuelto», dijo él en voz baja, cerrando el libro y dejándolo a un lado. «Encontré los diarios de mi abuela». Sarah se sentó en el tronco caído que se había convertido en su silla improvisada. «¿Y los tuyos?» Algo brilló en su rostro. ¿Sorpresa quizás? ¿O preocupación? Rose guardaba mis escritos ocultos en su estudio, junto con fotografías de varias décadas, registros de cada vez que ayudaste al pueblo, cada amenaza sobrenatural que alejaste. Ella estudió su rostro, notando la forma en que él evitaba su mirada. Has sido más que un guardián, ¿verdad? Has sido un protector, un amigo, una presencia constante en la vida de mi familia durante más de un siglo. Tu tatarabuela Eleyanena fue la primera en confiar en mí, dijo Marcus en voz baja. Después de que salvara a su hermano menor de una manada de hombres lobo que había bajado de los territorios del norte. Ella no me tenía miedo, al igual que tú cuando eras niña. ¿Qué le pasó? Vivió una vida humana plena, se casó, tuvo hijos y envejeció con dignidad. Observé desde las sombras cómo el tiempo me la arrebataba, como se lleva a todos los que quiero. Su voz transmitía el peso de las pérdidas acumuladas. Después de eso, juré mantener la distancia, pero cada generación de tu familia me atrajo de nuevo, me hizo recordar lo que se sentía al estar conectado. Sarah metió la mano en el bolsillo y sacó algo que había encontrado entre las páginas del diario de Eleyanena. Una flor diferente a todas las que había visto antes. Sus pétalos eran de un color carmesí intenso, casi negro en los bordes, y parecían tener una luz interior. ¿Qué es esto? Marcus contuvo el aliento cuando lo vio. Una rosa de sangre. Solo florecen en suelo tocado por la magia de los vampiros. Extendió la mano con cautela y luego la retiró. El Eleyanena plantó la primera en ese claro como símbolo de qué, de la belleza que puede surgir de la oscuridad, de la conexión entre dos mundos diferentes. Finalmente la miró a los ojos. Ella dijo que era su regalo para mí, algo hermoso para recordarla. Después de que ella se fuera, Sarah miró a su alrededor con una nueva comprensión. Lo que había tomado por flores silvestres que crecían al azar eran en realidad descendientes de las rosas de sangre de Eleyanena, docenas de ellas esparcidas por todo el espacio como estrellas caídas a la tierra. Has estado cuidando su jardín todos estos años. Parecía importante preservar algo que él había creado. Marcus se levantó y caminó hacia donde florecía una rosa particularmente grande cerca de la base del árbol. Cada generación añadió algo nuevo. Tu bisabuela plantó jazmines. Tu abuela trajo las hierbas que crecen junto al arroyo. Este lugar se convirtió en un memorial viviente de las conexiones que formé y perdí. La melancolía en su voz conmovió el corazón de Sarah. Se unió a él junto a la rosa sangrienta, observando cómo la luz de la mañana parecía hacer brillar los pétalos desde dentro. Marcus dijo suavemente, ¿qué les pasó a las demás? Las mujeres de mi familia que me precedieron eligieron la mortalidad. Su respuesta fue sencilla, pero en ella se percibía un profundo dolor antiguo. Eligieron vidas humanas, amores humanos, vidas humanas.
y yo las dejé marchar porque la elección tenía que ser libre. ¿Las amabas? Las quería a todas, pero el amor hizo una pausa como si sopesara cuidadosamente sus palabras. Es diferente del cariño, de la gratitud, del consuelo de la compañía familiar. El amor es lo que hace soportable la existencia, lo que da sentido al tiempo inmortal. Y tú crees que me amas. Sé que te amo. La certeza en su voz era absoluta. Te he amado desde que tenías 8 años, sentada en este mismo lugar, contándome tus sueños y tus miedos. Amaba a la niña que eras y amo a la mujer en la que te has convertido. Pero también sé que el amor por sí solo no es suficiente para pedirle a alguien que renuncie a todo lo que ha conocido. Sarah sintió que las lágrimas le picaban en los ojos ante la cruda honestidad de su confesión. ¿Cómo sería si decidiera quedarme contigo? Marcus se quedó en silencio durante un largo momento, con la mirada fija en las rosas sangrientas que los rodeaban, solitarias al principio. La transformación lleva tiempo, y durante ese tiempo estarías atrapada entre dos mundos, ya no completamente humana, pero aún sin ser del todo vampiro. Tendrías que aprender a controlar nuevos apetitos, nuevas habilidades, nuevas formas de existir en un mundo que ya no encajaría del todo contigo. Y después de eso tendríamos toda la eternidad para descubrir lo que podríamos construir juntos. Pero la eternidad es mucho tiempo, Sarah. Lo suficiente para que el amor cambie, se profundice, para ver cómo el mundo humano evoluciona hasta quedar irreconocible, mientras nosotros permanecemos constantes. ¿Seguiría siendo yo misma? La esencia de quién eres permanecería. Tus recuerdos, tu personalidad, tu corazón, esas cosas no cambian. Pero verías el mundo de otra manera, sentirías las cosas con más intensidad. La conexión entre nosotros sería más profunda que cualquier cosa posible entre humanos. Sarah tocó el medallón de plata que llevaba en el cuello y sintió como la hierba protectora que había dentro se movía contra el metal. El último regalo de su abuela, la libertad de elegir, sin que ninguna influencia sobrenatural nublara su juicio. Necesito entender algo, dijo. En tu diario, escribiste sobre el monstruo que solía ser. ¿Qué querías decir? Todo el cuerpo de Marcus se tensó y, por un momento, ella pensó que no respondería. Cuando habló, su voz sonaba hueca, cargada de vieja vergüenza. Durante los primeros 100 años de mi existencia, fui todo lo que las leyendas advierten. Mataba sin conciencia, me alimentaba sin restricciones, trataba a los humanos como nada más que fuentes de sustento. Se apartó de ella, incapaz de mirarla a los ojos. Fui creado por un antiguo vampiro que creía en el dominio a través del miedo. Seguí fielmente sus enseñanzas hasta que maté a una niña. Las palabras salieron apenas como un susurro. Una niña pequeña, no mayor que tú cuando nos conocimos. Me recordaba a alguien que había conocido en mi vida humana, alguien a quien no había podido proteger. Al ver su rostro mientras la vida se apagaba en sus ojos, recordé lo que se sentía al sentir culpa, al odiarme a mí mismo por lo que me había convertido. El corazón de Sarah se encogió al sentir el dolor en su voz, el peso de siglos de remordimiento. Fue entonces cuando abandoné la sociedad vampírica. Cuando decidí convertirme en algo diferente, pasé décadas aprendiendo a controlar el hambre, a encontrar sustento sin quitar vidas. Este bosque se convirtió en mi santuario. Esta ciudad se convirtió en mi responsabilidad. Y proteger en lugar de rezar se convirtió en mi camino hacia la redención. Durante los días siguientes, Sarah se sintió atraída por el claro cada mañana, y Marcus siempre estaba allí esperándolo. Sus conversaciones iban desde lo profundo hasta lo mundano. Él le contaba los cambios que había presenciado a lo largo de los siglos, el auge y la caída de imperios, la evolución de la sociedad humana. Ella compartía historias de su vida en Chicago, su trabajo, sus sueños, que se sentían cada vez más vacíos ante todo lo que estaba aprendiendo. Fue durante una de estas reuniones matutinas cuando Marcus sacó un viejo estuche de cuero y esparció su contenido en el suelo entre ellos. Mapas dibujados a mano y cuidadosamente detallados, que no mostraban las características geográficas de la región, sino algo completamente diferente. ¿Qué son estos?, preguntó Sarah, arrodillándose a su lado para verlos más de cerca. Límites territoriales, explicó Marcus, señalando secciones de diferentes colores. Toda esta región está cartografiada por comunidades sobrenaturales. Las manadas de hombres lobo controlan las montañas del norte. Un aquelarre de brujas ha reclamado los valles del este
y varios clanes de vampiros controlan territorios en todo el estado. Sarah estudió las intrincadas líneas y símbolos, observando cómo Millbrook se encontraba en el centro de lo que parecía ser una zona neutral marcada con tinta plateada. Y este es tu territorio. Es un espacio sagrado, un terreno neutral por el que los seres sobrenaturales pueden pasar con seguridad, pero sin establecer su residencia permanente. Su dedo trazó los límites plateados. Negocié estos tratados durante décadas, creando una zona de amortiguación alrededor de los asentamientos humanos. No eres el único vampiro de la zona. La expresión de Marcus se volvió grave. No. Y recientemente ha habido indicios de que otros están poniendo a prueba los límites. Olores extraños en los bosques exteriores. Muertes de ganado en pueblos vecinos que llevan las marcas de la depredación sobrenatural. Un escalofrío recorrió la espalda de Sarah. ¿Estamos en peligro? El pueblo está protegido mientras yo mantenga los tratados, pero dudó y luego dobló los mapas con cuidadosa precisión. Mi dominio sobre este territorio siempre se ha basado en la fuerza y el respeto que me he ganado con el tiempo. Pero hay quienes ven mi aislamiento como una debilidad, quienes creen que un vampiro solitario no puede mantener un santuario tan grande indefinidamente. ¿Qué pasaría si te desafiaran? Vendrían en masa, esperando encontrar a un guardián debilitado que ha perdido el contacto con su naturaleza depredadora. Los ojos de Marcus se encontraron con los de ella con una intensidad que le recordó exactamente lo que era bajo su gentil comportamiento. Se equivocarían sobre la debilidad, pero acertarían sobre el aislamiento. Sarah sintió una nueva comprensión. Dawn, por eso me has estado esperando. No solo porque te sientes solo, sino porque necesitas un aliado, un compañero que pueda estar a mi lado si ocurre lo peor. Levantó una mano antes de que ella pudiera hablar. Pero no te mentiré sobre los peligros. Sarah, elegir quedarte conmigo significa elegir vivir en un mundo donde la violencia es siempre una posibilidad, donde la paz que hemos construido aquí podría algún día romperse. El peso de esa revelación se posó sobre ella como un pesado manto. No se trataba solo de amor e inmortalidad. Se trataba de formar parte de un ecosistema sobrenatural más amplio, de asumir responsabilidades que nunca había imaginado. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sé. Podrían ser años, podrían ser meses, pero las señales son cada vez más evidentes. Marcus se levantó y le tendió la mano. Tranquila, hay algo más que debes ver. La llevó más adentro del bosque de lo que ella había ido nunca, siguiendo senderos que parecían cambiar y transformarse a su alrededor. Los árboles eran más viejos aquí, con troncos enormes y retorcidos por el paso del tiempo. El aire mismo parecía diferente, más denso, cargado de un poder ancestral. Llegaron a un valle que Sarah estaba segura de que no existía en ningún mapa que hubiera visto jamás. En su centro se alzaban las ruinas de lo que en otro tiempo había sido una gran finca. Muros de piedra cubiertos de hiedra, ventanas vacías que miraban como ojos huecos, jardines abandonados tras décadas de descuido. ¿Qué es este lugar? Mi hogar original en esta región. Lo construí en 1875 cuando decidí por primera vez intentar vivir una existencia diferente. La voz de Marcus transmitía notas de antiguo dolor. Fue destruida en 1923 durante el último gran conflicto sobrenatural en esta zona. Sarah caminó entre las ruinas, observando la cuidadosa artesanía de lo que quedaba de la mampostería. En otro tiempo había sido un lugar precioso. Podía ver los restos de elaborados jardines, los cimientos de lo que podría haber sido una biblioteca o un estudio, el esqueleto de una gran escalera que conducía a una planta superior que ya no existía. ¿Qué había sucedido allí? Un clan de vampiros del este decidió que quería ese territorio para sí. Llegaron con mercenarios hombres lobo y una bruja especializada en magia de combate. Marcus se erigía entre las ruinas como un monumento a la pérdida. Defendí lo que era mío, pero el precio... No terminó la frase. Pero Sarah podía ver el peso de las antiguas batallas en la postura de sus hombros. Se preguntó cuántos amigos habría perdido, cuánta belleza se habría destruido en nombre de la política sobrenatural. La gente del pueblo ayudó a reconstruir después, continuó. La casa no. Decidí no reconstruirla, pero sí las defensas, los límites del santuario. Entendieron que su seguridad dependía de mi capacidad para mantener este terreno. Y ahora la historia podría repetirse. Podría ser. La diferencia esta vez es que soy más viejo, tengo más experiencia y he tenido un siglo para prepararme. Se volvió para mirarla de frente.
Pero también estoy más cansado, Sarah. La idea de librar otra guerra, de perderlo todo de nuevo. No tienes por qué afrontarlo solo. Las palabras salieron de su boca antes de que decidiera conscientemente pronunciarlas. Marcus la miró con una mezcla de esperanza e incredulidad. Sarah, no estoy diciendo que haya tomado una decisión definitiva sobre la transformación, dijo rápidamente, pero sí digo que ya no tienes que llevar esta carga tú solo. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Algo cambió en la expresión de Marcus, un destello en sus rasgos, esculpidos por siglos de responsabilidad solitaria. Por primera vez desde que lo había vuelto a ver, parecía casi joven. Juntos, repitió, como si probara la palabra en su lengua. Juntos, confirmó Sarah, y lo dijo con toda su alma. Mientras caminaban de vuelta por el bosque hacia la ciudad, Sarah sintió que el peso de su decisión se asentaba en su interior. Puede que no estuviera preparada para elegir la inmortalidad, pero estaba preparada para elegirlo a él. Para estar al lado de alguien que había pasado toda su vida protegiendo a los demás, que merecía saber que no estaba solo en el mundo. Los mapas del maletín de cuero de Marcus le habían mostrado algo más que territorios sobrenaturales. Le habían mostrado un mundo en el que el amor significaba luchar por lo que importaba, en el que la pareja significaba compartir tanto la alegría como el peligro. Y por primera vez desde su regreso a Millbrook, Sarah sintió que estaba exactamente donde debía estar. Fue Margaret Chen quien le trajo el colgante a Sarah, apareciendo en su puerta 3 días después, con una expresión que mezclaba urgencia con conocimiento ancestral. Tu abuela dejó instrucciones específicas, dijo Margaret sin preámbulos, entregándole un pequeño paquete envuelto a Sarah. Debía dártelo solo después de que comenzaras a comprender lo que realmente y descubrió un colgante de obsidiana tallado con símbolos que parecían cambiar y fluir a la luz de la lámpara. La piedra estaba caliente al tacto, casi viva, y cuando sus dedos la rodearon, sintió una sacudida de reconocimiento que iba más allá de la memoria. ¿Qué soy, Margaret? La anciana se sentó en la silla de la cocina con el peso de alguien que lleva verdades difíciles. Tu tatarabuela, Eleyanena, no era del todo humana. Hija, ninguna de las mujeres de tu línea directa lo ha sido. El mundo de Sarah se tambaleó. ¿Qué quieres decir? El linaje Whitmore lleva la herencia vampírica. No lo suficiente como para hacerte inmortal, pero sí lo suficiente como para explicar por qué tu familia siempre se ha sentido atraída por Marcus. ¿Por qué nunca le has temido como otros podrían hacerlo? Margaret se inclinó sobre la mesa y tocó el colgante que Sarah tenía en las manos. Esa piedra ha pasado por 7 generaciones, esperando a alguien lo suficientemente fuerte como para despertar su verdadero propósito, que es revelar lo que realmente eres. El colgante se calentó en las manos de Sarah y de repente, la cocina a su alrededor pareció brillar. Podía oír cosas que nunca antes había notado. Los latidos del corazón de Margaret, el correteo de los ratones en las paredes, las conversaciones de las casas a varias manzanas de distancia. Su visión se agudizó hasta que pudo ver motas de polvo flotando en corrientes de aire invisibles momentos antes. Híbrida, susurró. La comprensión la inundó. Tu antepasada Catherine Whitmore se enamoró de un vampiro en 1847. Él la transformó, pero el proceso fue interrumpido por cazadores de vampiros. En lugar de completar el cambio, creó algo nuevo. Un linaje que portaba rasgos vampíricos sin la transformación completa. Los ojos de Margaret eran amables pero serios. Con cada generación, los rasgos se han vuelto más fuertes, esperando el catalizador adecuado para despertar por completo. Sarah pensó en su valentía cuando era niña, en su capacidad para sentir a Marcus en el bosque, en que nunca había sido como los demás. El catalizador era Marcus. Tu conexión con él ha estado despertando habilidades latentes desde que regresaste. El colgante completará el proceso. Pero Sarah, la voz de Margaret contenía una advertencia. Una vez que te lo pongas, no habrá vuelta atrás. Serás completamente híbrida, atrapada entre ambos mundos de forma permanente. ¿Qué significa eso? Mayor fuerza y velocidad, sentidos agudizados, curación rápida. Vivirás mucho más tiempo que un humano normal, pero no para siempre como un verdadero vampiro. Y tendrás la capacidad de anclar a Marcus a su humanidad de una manera que nadie más podría. Sarah miró fijamente el colgante de obsidiana y finalmente lo entendió todo.
Él sabía desde el principio lo que yo era. Lo sospechó desde el momento en que no mostraste miedo hacia él cuando eras niña, pero quería que lo descubrieras por ti misma, que eligieras tu camino con pleno conocimiento. Margaret se levantó para marcharse. El colgante también revelará por qué otros seres sobrenaturales se han interesado de repente por este territorio. Tu despertar no ha pasado desapercibido. Después de que Margaret se marchara, Sarah se quedó sola con el colgante, sintiendo su peso en más de un sentido. Todo lo que había creído sobre sí misma, sobre su familia, sobre su conexión con Marcus, se había construido sobre una verdad incompleta. Caminó hacia el bosque en unos días, siguiendo el camino familiar hasta el claro donde Marcus la esperaba. Él le echó un vistazo a su rostro y al colgante en sus manos, y ella vio todo lo que necesitaba saber en su expresión. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó. Lo sospeché desde el principio. Tu aroma, tu valentía, la forma en que me afectabas incluso cuando era niño, todo apuntaba a un legado híbrido. Marcus permaneció completamente inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera hacerla huir. Pero tenía que estar seguro y tenía que dejar que lo descubrieras por ti misma. Deberías habérmelo dicho. ¿Me habrías creído? ¿Habrías confiado en que tus sentimientos por mí eran tuyos y no una compulsión sobrenatural? Sarah tuvo que admitir que tenía razón. Si él le hubiera dicho desde el principio que era en parte vampiro, ella habría cuestionado cada emoción, cada decisión. El colgante, ¿qué me hará? Completará tu despertar. ¿Te convertirás plenamente en lo que tu linaje siempre estuvo destinado a ser? Marcus se acercó, con esperanza y temor en sus ojos ancestrales. Serás lo suficientemente poderosa como para estar a mi lado en igualdad de condiciones, lo suficientemente fuerte como para ayudar a mantener los límites del santuario. Y si no te lo pones, seguirás siendo lo que eres, parte de ambos mundos, pero sin pertenecer plenamente a ninguno. La comunidad sobrenatural seguirá sintiendo lo que llevas en la sangre, pero no tendrás la fuerza para defenderte de aquellos que intenten utilizarte. Sarah sintió el peso del destino sobre sus hombros. Otros están llegando, ¿verdad? Por eso está pasando esto ahora. Marcus asintió con severidad. Un clan de los territorios occidentales lleva semanas desplazándose hacia aquí. Han oído rumores sobre el despertar de un híbrido y quieren reclamarte para ellos. Un híbrido entre vampiro y humano puede servir de puente entre mundos, pero en manos equivocadas, ese puente podría utilizarse para romper las barreras que impiden que los conflictos sobrenaturales se extiendan a las comunidades humanas. Quieren utilizarme, quieren controlarte, obligarte a transformarte bajo su poder en lugar de por tu propia elección. Apretó la mandíbula. No dejaré que eso suceda. Sarah miró el colgante, sintiendo su poder vibrando contra su palma. Toda su vida se había sentido un poco fuera de sintonía con el mundo que la rodeaba, sin encajar nunca del todo en ningún sitio. Ahora entendía por qué. Si me pongo esto, si me convierto en lo que estoy destinada a ser, podremos afrontar juntos lo que venga, como iguales, como compañeros, como familia, concluyó, viendo en sus ojos una verdad que iba más allá del amor romántico. No se trata solo de la promesa que hice cuando era niña. Se trata de elegir quién quiero ser, asintió Marcus. Se trata de aceptar todas las partes de ti misma, incluso aquellas que te asustaban antes de comprenderlas. Sarah levantó el colgante, sintiendo su peso y su calor. A su alrededor, las rosas sangrientas del jardín de Eleyanena parecían brillar con más intensidad, como si respondieran al poder que ella poseía. ¿Te dolerá? El despertar no duele más que crecer. Seguirás siendo tú, Sarah, solo que más tú misma de lo que jamás has podido ser. Miró a Marcus, este hombre que la había esperado toda una vida, que había protegido su pueblo y a su familia, que le ofrecía no solo amor, sino también una alianza en algo más grande que ella misma. Juntos, dijo, y se colgó el colgante al cuello. El cambio fue inmediato y abrumador. El poder la inundó como fuego líquido, despertando sentidos que nunca había sabido que poseía. Podía sentir los latidos del corazón de Marcus. Podía sentir la fuerza vital de cada criatura del bosque. Podía percibir los límites del territorio del santuario como líneas de luz trazadas a través del paisaje. Pero más que eso, pudo sentirse completa por primera vez en su vida, ya no atrapada entre dos mundos, sino firmemente asentada en ambos.
Cuando la oleada de poder se calmó, abrió los ojos, que ahora veían el mundo con perfecta claridad, y encontró a Marcus mirándola con asombro y alivio. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sarah flexionando los dedos, maravillada por la fuerza que sentía fluir por su cuerpo, como si hubiera estado durmiendo toda su vida y acabara de despertar. Entonces será mejor que nos preparemos, dijo Marcus en voz baja, porque nuestros visitantes llegarán pronto y descubrirán que han subestimado gravemente a quien se enfrentan. El cáliz ceremonial se encontraba en el centro de la improvisada sala de guerra de Marcus, un espacio despejado en las ruinas de su antigua finca, donde se habían dispuesto con precisión militar mapas, armas y artefactos antiguos. La copa en sí estaba tallada en lo que parecía mármol negro, con incrustaciones de símbolos plateados que pulsaban con su propia luz interior. «Es precioso», dijo Sarah, aunque algo en el cáliz hizo que sus sentidos recién despertados se pusieran en alerta. «Y peligroso», respondió Marcus, envolviéndolo cuidadosamente en seda oscura. «Esto es lo que realmente buscan. El colgante despertó tu naturaleza híbrida, pero el cáliz completaría un ritual de unión que te ataría permanentemente a quien lo controle». La mano de Sarah se llevó instintivamente al colgante de obsidiana que llevaba en el cuello. Habían pasado 3 días desde su despertar. 3 días aprendiendo a controlar sus habilidades mejoradas, mientras Marcus se preparaba para la confrontación que sabía que se avecinaba. Su nueva fuerza era embriagadora, pero venía acompañada de una conciencia constante de las corrientes sobrenaturales que fluían alrededor de su santuario. «¿Cómo sabes que buscan el cáliz? Porque yo estaría en su lugar». Marcus guardó la copa envuelta en un cofre de madera forrado con lo que parecía sal y limaduras de hierro. Un híbrido vinculado mediante el ritual del cáliz se convierte en un sirviente eterno, incapaz de rechazar órdenes o romper el vínculo. Es la herramienta definitiva para tender puentes entre el mundo sobrenatural y el humano. ¿De dónde procede? Lo tengo desde hace 2 siglos. Se lo quité al vampiro que me creó, después de que finalmente encontrara el valor para acabar con su existencia. La expresión de Marcus se ensombreció con un antiguo dolor. Lo utilizó para someter a otros híbridos a su voluntad, creando un ejército de sirvientes que no podían resistirse a sus órdenes. Juré que nunca volvería a utilizarlo. Sarah sintió un escalofrío a pesar de todo este tiempo porque destruirlo podría haber matado a todos los híbridos que él había sometido con él, incluidos algunos que habían encontrado la manera de vivir en paz a pesar de su servidumbre. Marcus cerró el cofre con una llave que llevaba en una cadena alrededor del cuello. A veces, la opción más bondadosa es soportar una carga en lugar de pasarla a otros. El sonido de pasos en el sendero del bosque los interrumpió. Margaret Chen apareció en el borde de las ruinas, pero no estaba sola. Detrás de ella caminaba un grupo de personas que Sarah reconoció del pueblo. El bibliotecario, el mecánico que había reparado el coche de su abuela, la mujer que regentaba la tienda de antigüedades de la calle principal. «Han aceptado ayudar», anunció Margaret sin preámbulo. Sarah miró fijamente a los habitantes del pueblo reunidos. «¿Ayudar con qué?» «Con defender lo que es nuestro», dijo Tom Bradley, el mecánico, mientras dejaba una bolsa de lona que tintineó con el sonido del metal contra el metal. «Tu familia ha protegido este pueblo a través de su conexión con Marcus durante más de 1 siglo. Ahora nos toca a nosotros protegeros a los 2. La bolsa contenía armas, no pistolas ni armas convencionales, sino cuchillas grabadas con símbolos, estacas de madera talladas en lo que parecían árboles muy antiguos y pequeños frascos de cristal llenos de sustancias que Sarah no pudo identificar. «No puedes hablar en serio», dijo Sarah. «Son gente corriente, los matarán. Gente corriente que ha tenido más de 100 años para prepararse para esta posibilidad», corrigió Elena Vázquez, la bibliotecaria. «¿Creéis que no sabíamos por qué nuestro pueblo se mantenía a salvo mientras otros sufrían? ¿Creéis que no nos preparamos para el día en que alguien intentara quitarnos a nuestro guardián?» Marcus parecía tan atónito como se sentía Sarah. «Todos sois humanos. Los vampiros que vienen aquí tienen siglos de antigüedad, más rápidos y fuertes de lo que tú eras cuando decidiste protegernos por primera vez», interrumpió Tom. «Sabemos que no podemos enfrentarnos a ellos en combate directo, pero conocemos esta tierra, estos bosques, todos los escondites y caminos secretos, y hemos tenido la sangre de bruja de la abuela de Margaret
trabajando hechizos protectores en cada piedra de los cimientos de la ciudad durante décadas. Margaret sonrió ante su sorpresa. ¿Creían que solo era la vecina que traía guisos? Mi familia ha sido la defensa mágica de Millbrook durante 4 generaciones. Las mujeres Chen han estado tejiendo hechizos de protección en esta comunidad desde que llegamos de China en 1892. Sarah respiró hondo y sus sentidos agudizados finalmente captaron las sutiles señales mágicas que había estado sintiendo alrededor de Margaret sin comprenderlas. Bruja de cocina, bruja de hierbas, llámalo como quieras. La cuestión es que no estamos indefensos y no vamos a huir. Margaret sacó una pequeña bolsa de tela de su bolsillo, liberando el aroma de las hierbas que hizo que la naturaleza híbrida de Sarah cantara de reconocimiento. He estado preparándome para este enfrentamiento desde que Rose me contó por primera vez tu verdadero origen. Elena dio un paso adelante, su actitud normalmente tranquila sustituida por una determinación férrea. Las familias antiguas recuerdan las historias. Sabemos lo que ocurrió en 1923, lo que Marcus sacrificó para mantenernos a salvo. No dejaremos que la historia se repita sin luchar. ¿Cuántos vendrán?, preguntó Tom, comprobando el filo de un cuchillo de hoja plateada. Marcus consultó los mapas extendidos sobre una piedra caída. 6 vampiros del clan occidental, más los aliados que hayan reclutado. Llegarán al atardecer cuando su fuerza esté en su punto álgido, pero antes de que la oscuridad total les dé ventaja completa. 6 contra Sarah, contó la gente del pueblo reunida. 8 de nosotros, si incluyo a Marcus y a mí mismo, 6 vampiros muy antiguos y muy poderosos, corrigió Marcus con severidad. Elena, agradezco lo que ofreces, pero nada, corrigió Marcus con severidad. Elena, agradezco lo que ofreces, pero nada. La bibliotecaria interrumpió con sorprendente fuerza. Este también es nuestro hogar, Marcus, y Sarah es una de los nuestros ahora. Híbrida o no, ¿nos mantenemos unidos o perdemos todo lo que hace que este lugar merezca la pena protegerlo? Sarah sintió algo cálido desplegarse en su pecho, una sensación de pertenencia que nunca antes había experimentado. Estas personas estaban decidiendo arriesgar sus vidas no solo por ella, sino por la idea de su comunidad, por el santuario que todos habían ayudado a construir y mantener. ¿Cuál es el plan?, preguntó, aceptando lo inevitable. Marcus extendió un mapa detallado del pueblo y el bosque circundante. Se acercarán por el oeste, siguiendo las antiguas fronteras territoriales. Su líder es Cassius Vane. Tiene más de 400 años y lleva décadas construyendo su base de poder. Querrá hacer una demostración de fuerza para demostrar su dominio. Entonces, le daremos un espectáculo, dijo Tom, levantando una ballesta que parecía antigua y bien cuidada. La pregunta es, ¿qué tipo de espectáculo? Del tipo que le haga darse cuenta de que ha caído en una trampa en lugar de reclamar un premio, dijo Margaret, sacando un diagrama dibujado a mano del trazado de la ciudad. Las líneas de Dad conectaban varios edificios, creando un patrón complejo que a Sarah le recordaba a un círculo mágico. Todos los edificios importantes de Millbrook se encuentran en un punto de conjunción. Llevamos más de 60 años construyendo un enorme escudo protector. ¿Un qué?, preguntó Sarah. Piensa en ello como un sistema de seguridad sobrenatural, explicó Eleanor. Mientras los guardianes del escudo estén en sus posiciones, los seres sobrenaturales hostiles que entren en los límites de la ciudad verán sus poderes atenuados y su agresividad se volverá contra ellos. Marcus miró el diagrama con creciente asombro. Convirtieron toda la ciudad en un círculo santuario. Hemos aprendido de los mejores, dijo Margaret con una leve sonrisa. Lleváis décadas enseñándonos sobre defensa sobrenatural, os hayáis dado cuenta o no. ¿Qué necesitáis que hagamos?, preguntó Sarah, con su mente estratégica ya barajando las posibilidades. Tú y Marcus os reuniréis con ellos en la frontera occidental, dijo Tom, marcando posiciones en el mapa. Atraed su atención. Hacedles creer que se enfrentan exactamente a lo que esperaban. Un vampiro solitario y su híbrido recién despertado. Mientras tomamos posiciones por toda la ciudad, continuó Elena, y activamos el sistema de protección, en el momento en que crucen nuestro territorio, no está exento de riesgo, advirtió Margaret. Si se dan cuenta de lo que estamos haciendo antes de que la protección esté completamente activa, podrían romper el círculo y convertir toda esa energía protectora en fuerza destructiva. Sarah miró a su alrededor.
a los rostros de las personas que se habían convertido en algo más que vecinos. Eran su familia, una familia elegida, dispuesta a ponerse en peligro por ella y por Marcus. ¿Están todos completamente seguros de esto? Cariño, dijo Tom con una sonrisa que parecía sorprendentemente feroz. Hemos esperado toda nuestra vida la oportunidad de demostrar que esta ciudad cuida de los suyos. Marcus se quedó en silencio durante un largo momento, sus antiguos ojos moviéndose de rostro en rostro. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. He pasado siglos creyendo que estaba solo contra la oscuridad. Descubrir que todos ustedes han estado conmigo, preparándose, protegiéndome. Deja los discursos para después de ganar, interrumpió Margaret, aunque su tono era suave. Ahora mismo nos quedan 3 horas hasta el atardecer y muchos preparativos que terminar. Mientras los habitantes del pueblo se dispersaban hacia sus posiciones, Sarah se quedó en las ruinas con Marcus, sosteniendo el cáliz ceremonial en su cofre protector. ¿Estás lista para esto?, preguntó él en voz baja. Sarah pensó en la niña que había hecho una promesa a un desconocido solitario en el bosque, en la mujer en la que se había convertido, en la híbrida que era ahora. Pensó en la comunidad que la había acogido, en el amor que había crecido desde la inocencia infantil hasta la elección adulta, en la familia que había encontrado en los lugares más insospechados. He estado preparada toda mi vida, dijo, y lo decía en serio. Vamos a recordarles a estos vampiros por qué deberían haber dejado en paz nuestro santuario. La espada ancestral se sentía perfectamente equilibrada en las manos de Sarah. Su hoja vibraba con un poder que resonaba a través de su naturaleza híbrida. Marcus la había recuperado de un escondite secreto en las ruinas. Un arma forjada hace más de 2 siglos. Una obra maestra de un artesano que había comprendido la necesidad de armas que pudieran tender un puente entre el mundo humano y el de los vampiros. Fue hecha para Eleanor. Marcus se lo explicó mientras Sarah probaba el peso del arma. Aleación de acero plateado con hierro de un meteorito. Bendecida tanto por sacerdotes humanos como por ancianos vampiros que buscaban la paz entre nuestras especies, los intrincados grabados a lo largo de las hojas parecían cambiar con la luz moribunda. A veces mostraban rostros humanos, a veces colmillos de vampiro, a veces símbolos que no pertenecían a ninguno de los 2 mundos, pero que de alguna manera abarcaban ambos. Cuando Sarah agarró la empuñadura, sintió que sus habilidades híbridas surgían en respuesta, como si la espada reconociera lo que era y diera la bienvenida a la conexión. «Puedo sentirlo», murmuró, observando cómo la luz plateada bailaba a lo largo del filo. «De alguna manera está viva. No viva, sino despierta. Ha estado esperando a alguien como tú. Alguien que pudiera unir su doble naturaleza en lugar de ser destrozado por ella». El sol colgaba bajo en el horizonte, pintando el cielo occidental con de la ciudad, donde el antiguo cementerio bordeaba el bosque. Antiguas lápidas marcaban las tumbas de los antepasados de Sarah, incluida Elellanena, cuyo monumento llevaba la inscripción: «Ella unió 2 mundos con valentía y amor». «Ya vienen», dijo Marcus en voz baja. Sus sentidos agudizados captaron un movimiento entre los árboles lejanos. Sarah también lo sintió. Ahora eran 6 presencias que se movían por el bosque con gracia depredadora. Sus firmas sobrenaturales eran como llamas frías contra su conciencia. A la cabeza había algo más antiguo y poderoso que los demás, una oscuridad que parecía beber la luz del aire que lo rodeaba. «Cassius», identificó Marcus, con la voz tensa por el viejo odio. «Él fue quien me enseñó que la crueldad podía ser una forma de arte». «¿Tu creador?» «No, pero servía al mismo amo. Cuando maté a nuestro Sire, Cassius juró que algún día me reclamaría». Marcus desenvainó su propia arma, una espada de plata más corta que la de Sarah, pero que irradiaba un propósito letal. «Él te ve como la herramienta perfecta para esa venganza». Los vampiros emergieron de entre los árboles como sombras que habían cobrado forma. Su líder era alto y elegante, con cabello platino y rasgos que habrían sido hermosos si no fuera por la crueldad que los deformaba. Sus pálidos ojos se fijaron en Sarah con un deseo que le puso la piel de gallina. «Marcus», llamó Cash desde la distancia que los separaba, su voz resonando perfectamente en el aire tranquilo. «Qué conmovedor verte haciendo de protector otra vez. Y esta debe de ser nuestra pequeña híbrida. Has despertado maravillosamente, querida». «No te acerques», advirtió Sarah, levantando la espada ancestral.
La hoja captó los últimos rayos de sol y los reflejó en destellos brillantes. Cassius se rió, un sonido como el de cristales rompiéndose. ¡Qué espíritu! Serás una deliciosa adición a mi colección una vez que estés debidamente vinculada a mi servicio. Está bajo mi protección, dijo Marcus, colocándose junto a Sarah. Desafíame directamente, Gaz, y déjala fuera de nuestras viejas rencillas. Oh, pero ella es la rencilla ahora. El antiguo vampiro comenzó a rodearlos, y sus 5 compañeros se dispersaron para impedir que escaparan. Un híbrido con su poder, debidamente controlado, podría darme el dominio sobre media docena de territorios. ¿De verdad creías que iba a ignorar una oportunidad así? Sarah sintió que el escudo protector de la ciudad comenzaba a activarse detrás de ellos mientras Margaret y los demás tomaban sus posiciones. El aire parecía espesarse con el poder acumulado, pero los vampiros aún no se habían dado cuenta. Toda su atención se centraba en ella y en Marcus. Última oportunidad, dijo Marcus, adoptando una postura de combate. Vete ahora y te dejaré marchar ilesa. ¿Me dejarás? Cases se detuvo a mitad de la frase cuando sus sentidos sobrenaturales finalmente registraron la enorme magia que se estaba formando a su alrededor. Sus pálidos ojos se abrieron con sorpresa y luego con ira ardiente. Inteligente, pero la magia mortal no te salvará de criaturas de nuestra edad y poder. Se movió a velocidad humana, acortando la distancia entre ellos en un santiamén. Pero Sarah estaba preparada. Su naturaleza híbrida se había estado preparando para este momento desde su despertar, y la espada ancestral cantó al encontrarse con su ataque. El acero resonó contra las garras sobrenaturales cuando Sarah paró el golpe de Cases. El poder de la hoja aumentaba su fuerza para igualar sus siglos de experiencia. Detrás de ella, podía oír a Marcus enfrentándose a otros 2 vampiros. Sus movimientos eran mortíferos y eficaces. Imposible. Cassius siseó cuando el contraataque de Sarah abrió una línea de fuego plateado en su pecho. Acabas de despertar. No puedes tener este nivel de control. He tenido al mejor maestro, respondió Sarah, aprovechando su ventaja. La espada parecía guiar sus movimientos, mostrándole sus aberturas y puntos débiles, con una inteligencia nacida de innumerables batallas. A su alrededor, el escudo protector de la ciudad alcanzó su máxima potencia. Los 3 vampiros restantes que habían intentado flanquearlos se tambalearon de repente cuando sus habilidades sobrenaturales se vieron atenuadas por el enorme círculo mágico. Cayó de rodillas, abrumado por la energía pacífica que era la antítesis de la naturaleza vampírica. «¡Ahora!», gritó Marcus, y Sarah lo entendió inmediatamente. Se movieron como uno solo, con una coordinación perfecta, a pesar de no haber luchado juntos antes. La espada ancestral y la espada de Marcus trabajaron en armonía, empujando a Cases hacia los límites de la ciudad, donde el poder del escudo era más fuerte. La corona de espinas se materializó alrededor de la cabeza de Sarah cuando tomó su decisión final. No era una corona física, sino una manifestación de poder que apareció cuando aceptó plenamente su papel como puente entre los mundos. Brillaba como la luz de las estrellas, visible solo para los sentidos sobrenaturales, marcándola como algo sin precedentes en la tradición vampírica. Cassius trastabilló hacia atrás, con sus antiguos ojos muy abiertos, con una mezcla de asombro y terror. «¿Qué eres?» «Soy exactamente lo que elijo ser», respondió Sarah, con la espada ancestral ardiendo con renovado poder en su mano. La corona de espinas latía con cada latido de su corazón, y sintió el peso de la responsabilidad asentarse a su alrededor, no como una carga, sino como un manto de autoridad que por fin estaba lista para llevar. La protección del pueblo alcanzó su punto álgido, y los vampiros restantes se vieron no solo debilitados, sino activamente repelidos por la energía pacífica que saturaba cada centímetro de Millbrook. 2 de los compañeros de Cases ya habían huido de vuelta al bosque, incapaces de soportar con su naturaleza depredadora la fuerza concentrada del amor y la protección de una comunidad. Pero el propio Cassius estaba hecho de otra pasta. 4 siglos de existencia le habían enseñado a resistir, a adaptarse, a sobrevivir contra todo pronóstico. Reunió a sus aliados restantes con un gruñido de mando que atravesó la influencia pacificadora del escudo. «Si no puedo reclamarla, destruiré todo lo que ella busca proteger», declaró. Su forma comenzó a transformarse en algo más monstruoso que humano.
Comenzando por su preciado guardián, se lanzó sobre Marcus con la furia desesperada de un depredador acorralado, con las garras extendidas y los colmillos al descubierto. Pero Marcus ya no era el vampiro aislado al que esperaba enfrentarse. El vínculo con Sarah lo había fortalecido. El apoyo de la gente del pueblo había renovado su propósito, y la responsabilidad de proteger algo precioso le había dado una razón para luchar con todo lo que poseía. Su batalla fue brutal y hermosa. Dos criaturas de inmenso poder se enzarzaron en un combate que destrozó lápidas y excavó surcos en la tierra. Pero Sarah podía ver que Marcus se estaba conteniendo, tratando de luchar a la defensiva en lugar de dar rienda suelta a toda su naturaleza depredadora. «Deja de protegerme», gritó ella, enfrentándose a los dos secuaces vampiros restantes con fluidos golpes de la espada ancestral. «Ahora puedo cuidar de mí misma». La corona de espinas brilló con más intensidad mientras hablaba, y de repente Sarah comprendió su verdadero significado. No era solo un símbolo de poder, era un faro de elección, una declaración de que aceptaría el dolor de unir mundos si eso significaba proteger a sus seres queridos. Marcus escuchó la autoridad en su voz y finalmente se liberó por completo. El vampiro que había pasado un siglo aprendiendo a ser gentil reveló la perfección letal que lo había convertido en una leyenda entre los de su especie. Cassius, a pesar de su antiguo poder, se había vuelto complaciente con las victorias fáciles. No estaba preparado para enfrentarse a una guardiana que luchaba no por sed de sangre, sino por amor. «Siempre fuiste demasiado sentimental». Cassius jadeó cuando la espada de Marcus dio en el blanco. El fuego plateado se extendió por el pecho del antiguo vampiro. «Y nunca entendiste que el sentimiento puede ser una fortaleza», respondió Marcus. Sus ojos, como nubes de tormenta, se llenaron con el peso de una dura sabiduría. Detrás de ellos, la batalla de Sarah con los vampiros restantes se había convertido en una danza de luces y sombras. La espada ancestral se movía como un rayo líquido en sus manos, cada golpe guiado por la habilidad acumulada de todos los híbridos que la habían empuñado antes que ella. La corona de espinas proyectaba patrones cambiantes en el campo de batalla, mostrando los movimientos de sus oponentes antes de que los hicieran, revelando debilidades que no sabían que poseían. Cuando el último de los secuaces cayó, abatido por una espada que llevaba la bendición de dos mundos, Sarah se volvió y encontró a Cases de rodillas ante Marcus. Los elegantes rasgos del antiguo vampiro se retorcían de dolor e incredulidad. «Esto no ha terminado», siseó, incluso cuando su forma comenzó a desvanecerse. «Vendrán otros. Otros querrán lo que ella representa y encontrarán lo mismo que tú», dijo Sarah, caminando para situarse junto a Marcus. La corona de espinas latía con tranquila certeza mientras ella hablaba. «Una comunidad que protege a los suyos y un guardián que ya no está solo. ¿Crees que tus amigos mortales pueden enfrentarse al verdadero poder?» «Creo», dijo Marcus en voz baja, «que nunca has entendido cómo es el verdadero poder». Como si sus palabras los hubieran convocado, los habitantes del pueblo salieron de sus posiciones en todo Millbrook. Margaret los guiaba, con las manos aún brillando con el poder residual del escudo protector. Tom la seguía con su ballesta, Elena con su plata bendita y una docena más que habían decidido enfrentarse a la oscuridad. No hablaron, no era necesario. Su presencia era declaración suficiente. Este era su hogar, su familia unidos. Vio la determinación que había en ellos, la unidad que lo había derrotado con más certeza que cualquier arma. Con un sonido de disgusto y derrota, se disolvió en niebla y sombras, huyendo de vuelta al agujero del que había salido. «¿Volverá?», preguntó Sarah, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. «Quizás algún día», respondió Marcus, rodeándola con los brazos por los hombros, «pero no pronto y no solo. Se correrá la voz sobre lo que ha ocurrido aquí esta noche». Sarah lo miró, sintiendo cómo la corona de espinas se asentaba de forma permanente en su conciencia. «Bien, que sepan que Millbrook está protegido y que esa protección tiene garras». 6 meses después, Sarah estaba de pie en el claro donde todo había comenzado, observando a Marcus cuidar el jardín de rosas sangrientas de Eleanor. Las flores florecían ahora con más intensidad, como si respondieran a la armonía que se había instalado en su santuario. La primavera había traído un nuevo crecimiento al bosque, y con él, una sensación de renovación que parecía tocar todo en Millbrook. «La familia Wilson quiere saber si bendecirás a su nuevo bebé»,
gritó Margaret desde el sendero del bosque, acercándose con su habitual mezcla de practicidad y afecto. Y la señora Tenderson pregunta si a Marcus le importaría echar un vistazo a sus manzanos. Algo les está molestando, y ella cree que podría ser algo sobrenatural. Sarah sonrió, todavía sorprendida por lo natural que había sido la adaptación del pueblo a tener tanto a un híbrido como a un vampiro como miembros activos de su comunidad. La batalla con Case lo había cambiado todo, eliminando la cuidadosa distancia que había separado a Marcus de las personas a las que había protegido durante tanto tiempo. «Dile a la señora Henderson que Marcus irá mañana por la tarde», respondió Sarah, ajustándose el juego de alianzas que reflejaba la luz de la tarde con destellos plateados y metálicos. Los anillos habían sido un regalo del pueblo, forjados por Tom Bradley, utilizando técnicas transmitidas de generación en generación, bendecidos por la magia culinaria de Margaret e inscritos con símbolos de las tradiciones humanas y vampíricas. Y la bendición. «Los dos estaremos allí. El domingo después de la misa», asintió Margaret, aunque su expresión denotaba cierta preocupación. «¿Estás segura de este camino, Sarah? El papel híbrido que has elegido no está exento de cargas». Sarah miró los anillos de boda en su dedo y luego a Marcus, que podaba cuidadosamente las rosas con infinita paciencia. Se habían casado hacía 3 meses en una ceremonia que había conmocionado a la comunidad sobrenatural y encantado a sus vecinos humanos. No era una unión vampírica tradicional, ni una boda humana estándar, sino algo totalmente propio, una celebración de la elección, del amor que trascendía las fronteras entre los mundos. «Cada camino tiene sus cargas», dijo Sarah finalmente, «pero este también tiene sus alegrías». Era cierto, aunque descubrió que ser el puente entre los mundos significaba navegar constantemente por las complejidades de ambos. Su naturaleza híbrida había seguido evolucionando, aportándole habilidades que aún estaba aprendiendo a controlar y responsabilidades que aún estaba aprendiendo a asumir. La corona de espinas que se había manifestado durante la batalla era ahora invisible, pero siempre estaba presente, un recordatorio del papel que había elegido desempeñar. «Las negociaciones territoriales van bien», dijo Marcus, uniéndose a ellos en el borde del jardín. «Los aquelarres orientales han aceptado los nuevos límites del santuario y las manadas de hombres lobo han enviado representantes para discutir una alianza formal». Esta era la consecuencia más importante de su victoria sobre Cassius. Se había corrido la voz a través de los canales sobrenaturales sobre la híbrida que había reclamado su poder y la comunidad que la apoyaba. En lugar de convertirlos en objetivos, su demostración de fuerza les había ganado el respeto y un lugar en la mesa donde se decidían las políticas sobrenaturales. «¿Alguna noticia de los clanes occidentales?», preguntó Sarah, aunque sospechaba que sabía la respuesta. «Sigue el silencio, pero no es un silencio hostil. Es más bien como si estuvieran esperando a ver qué construimos aquí antes de decidir qué opinan al respecto». La mano de Marcus y sus anillos de boda tintinearon suavemente al tocarse. Los cambios ponen nerviosos a todos, incluso cuando son cambios positivos. Quizás eso era lo más sorprendente de todo, cómo su asociación poco convencional había comenzado a inspirar a otros. Otros 3 vampiros se habían acercado a ellos discretamente para preguntarles sobre la posibilidad de crear sus propios santuarios, sus propias conexiones con las comunidades humanas. 2 híbridos de territorios lejanos habían viajado hasta Millbrook en busca de orientación sobre cómo aceptar su doble naturaleza en lugar de ocultarla. La señora Chen llamó a una voz familiar. Tom Bradley salió del sendero del bosque con su habitual mono de trabajo sustituido por su mejor traje de domingo. «Siento interrumpir, pero necesitamos saber el número definitivo de asistentes a la cena comunitaria de mañana por la noche». Las cenas comunitarias mensuales habían sido idea de Sarah, una forma de fortalecer los lazos entre todos los residentes de Millbrook, tanto humanos como híbridos y vampiros. Lo que había comenzado como una simple comida compartida se había convertido en algo parecido a una fiesta municipal, con música, baile y cuentos que se prolongaban hasta bien entrada la noche. 43 confirmados, respondió Margaret rápidamente. Además de los 2 híbridos visitantes de Oregón y ese joven vampiro de los territorios orientales que ha estado preguntando sobre cómo establecer su propio santuario. «Perfecto, Elena tiene todo listo en el centro comunitario, y mi Martha lleva 3 días cocinando sin parar». Tom sonrió a Sarah y Marcus. «Dice que cualquiera que pueda enfrentarse a vampiros antiguos
Se merece su mejor tarta de manzana. Después de que Tom se marchara, Sarah y Marcus caminaron lentamente por el jardín, deteniéndose en el lugar donde se encontraba el antiguo roble con sus símbolos brillantes. El árbol había cambiado desde su despertar. Las marcas talladas ahora pulsaban con una luz suave, incluso a la luz del día, manifestaciones visibles del poder que fluía a través de su santuario. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Marcus en voz baja. ¿De la decisión que tomaste? Sarah consideró la pregunta seriamente. Su vida no se parecía en nada a lo que había planeado cuando se marchó de Chicago. Viviría mucho más tiempo que un humano normal, pero no para siempre como un verdadero vampiro. Formaba parte de un mundo sobrenatural que la mayoría de la gente no podía imaginar, con responsabilidades que a veces la mantenían despierta por la noche. Su relación con Marcus era más profunda y compleja que cualquier cosa posible entre dos humanos, uniéndolos de una manera que iba más allá de los votos matrimoniales. Pero también formaba parte de una comunidad que había decidido apoyarla. Parte de una historia de amor que los había transformado a ambos. Parte de algo más grande y más hermoso de lo que podría haber imaginado cuando era niña y hacía promesas inocentes en el bosque. Nunca, dijo, y lo dijo con todas sus fuerzas, incluso cuando dejó los platos sucios en el fregadero. Sarah se rió, y el sonido resonó en el claro donde florecían rosas sangrientas en una primavera eterna. Especialmente entonces, me recuerda que incluso los guardianes inmortales pueden ser maravillosamente humanos a veces, mientras el sol se ponía sobre Millbrook, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Sarah sintió la profunda satisfacción que le producía estar exactamente donde pertenecía. La promesa que había hecho de niña se había cumplido, pero la sabiduría y la elección la habían transformado en algo más rico de lo que cualquiera de los dos hubiera podido soñar. A lo lejos, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, llamando a la comunidad al servicio vespertino. El mañana traería nuevos retos, nuevos visitantes, nuevas oportunidades para demostrar que el amor podía salvar cualquier distancia. Pero esa noche solo había eso, un jardín que florecía entre dos mundos, un amor que había sobrevivido a siglos de espera, y una comunidad que había decidido proteger lo que más importaba. Algunas promesas, reflexionó Sarah mientras la mano de Marcus volvía a encontrar la suya, merecían la pena mantenerlas toda la vida.